Hermana María Buenos Medina. días, hermano. Adelante, hermana. Y ya que te ibas, porque tenías, no, perdón, ¿es esto? A ver, que me voy porque estoy con el teléfono. Sí, es ese, sí. Este es. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtasteis mis dioses? En quien, en quien hallares, en quien hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviere tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y tomó Raquel los ídolos y lo puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó a Labán por toda la tienda, pero no los halló. Muchas gracias, hermana. Vamos a leer el siguiente texto, hermano Rubén. Gracias, hermano. Buen día. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Muchas gracias, hermano Rubén. Ahora la gran pregunta. ¿Qué cosa podemos aprender de esto? De acuerdo a lo que dice la pregunta, como la muerte de Raquel mostró el poder de Dios para transformarla en una vencedora. ¿Tenemos alguna conclusión al respecto? Sí, hermano. Yo creo que cuando Jacob pidió que todos los ídolos sean entregados, también Raquel entregó todos los dioses que había traído de la casa de su padre, ¿no? Hay una conversión en ella y creo, ¿no? Según la palabra de Dios, que ella del descansar descansó en el Señor, ¿no? Amén. Entonces, ¿algún aporte más? Bueno, Lalo, Sí. aquí vemos algo que me llama atención, porque el tema del ídolo que Labán buscaba, fue justo a la salida ya, ¿no? Estamos hablando aquí ya del momento. Entonces tenemos aquí un proceso llamamos eso de reconversión de Raquel, ¿no? Raquel comienza a tener su decisión de servir a Dios únicamente y dejar los ídolos. Pero Jacob vio que no solamente con Jacob había antes, como también en toda su casa había, como fue leído por el hermano Rubén Limo, muchos ídolos y cosas por la oreja, por el cuello, ¿entendés? Ídolos colgados. Entonces, fue un momento en que Jacob tomó para hacer una reforma, una limpieza en la casa. Y fue cuando por ahí nació también el hijo menor de Raquel, o el segundo hijo, y ella enseguida fallece, pero como una vencedora, porque ella comenzó con ese proceso de transformación, de vencer, de abandonar los ídolos. Con ella comenzó, y creo que así con ella terminó y con los demás también, y a ella se fue hizo una vencedora a través de su conversión. Más o menos lo que entendí aquí. Amén. Muchas gracias, hermano Paulo. Muchas gracias a los que aportaron esta pregunta. Realmente es eso, ¿no? Al principio Raquel se había rehusado a entregar sus ídolos, ¿no? Más bien los había escondido con mucha habilidad, a fin de que su padre no los encontrara. Pero posteriormente, cuando Jacob pidió a todos que le entregasen los ídolos, entonces ella también entregó sus ídolos, ¿no? Así que podemos ver allí un progreso bastante bueno. Y como dijo nuestra hermana María Medina, creemos de que Raquel murió en la gracia de Dios, ¿no? Murió en la gracia de Dios. Si no hubiese ningún aporte, si está entendido, podemos avanzar. Vamos a pasar entonces a la pregunta B. Nos dice, ¿qué amonestación deberíamos observar hoy en día de un serio fracaso espiritual?
como el pecado de Rubén, el primogénito de Jacob, que le hizo perder los benditos privilegios de la primogenitura. A ver, vamos a pedir a un hermano que pueda leernos Génesis 35, 21 al 22. Y otro hermano va a leer Proverbios, capítulo 6, versículos 32 al 33. Hermano Lalo, Sí, yo tenía el micrófono apagado porque intentaba hablar y no me escuchaba. bueno, Sobre la pregunta anterior, un poquito a veces nos sorprende cuando una persona muere, como el caso del hermano Suresh Kumar, estaba bien y al otro día amaneció muerto, o cosas por el estilo, ¿no? Y a veces nos sorprende y decimos ¿por qué? A veces personas jóvenes también, una madre, y es justamente, como dice el Espíritu de Profecía, quizás el momento en que la persona está preparada, Dios conoce el futuro, Él puede ver si más adelante puede que la persona, si sigue viviendo, pueda apartarse de la fe. Entonces, de esta manera el Señor lo asegura por la eternidad, ¿no? Ya dice el Espíritu de Profecía, ya nadie puede arrebatarlo, ¿no? Y eso es lo que quizás a veces nos sorprendemos por ciertas muertes. Y bueno, Dios en su sabiduría hace lo mejor para salvar las almas, ¿no? El que conoce el pasado, el presente, el futuro de todo, ¿no? Y esta expresión se le salió el alma. Los inmortalistas lo usan muchas veces para fundamentar la creencia popular, que cuando una persona muere el alma se le sale, ¿no? Y va, anda por ahí, ¿no? ¿Qué significa salirse el alma? En otras palabras es que se salió la vida, se terminó su existencia, ¿no? Esta expresión en algunas Biblias dice así, en otras dice de otra manera, ¿no? Salió su hálito, en otro dice salió su alma, pero son sinónimos, ¿no? Es decir, dejó de existir, murió, es lo que quiere decir con esta expresión, ¿no? Gracias. muchas gracias, hermano Y Darío. Benoni, creo que quiere decir bendecido, Benoni, ¿no? Vamos a avanzar entonces con nuestra lección. A ver, vamos a pedir a esta hermana Miriam Flores que pueda leernos Génesis 35, 21 al 22. Y, a ver, aparece acá Cecia Marisol Lobos, de Terma de Riondo. Proverbios 6, 32 al 33. Vamos con la lectura de la palabra de Dios, para responder la pregunta B. Buen día, hermanos. Adelante, Aquí hermana. en Génesis 35. Buen día, hermanos. Sí, adelante. Dice así, y partió y entendió y tendió al otro lado de Migdaleter. Y aconteció morando Israel en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual escuchó Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer Proverbios capítulo 6, versículos 32 al 33. Cecia. No sé si Cecia tiene el micrófono encendido. Bueno, parece que Cecia no tiene el micrófono encendido. Vamos a pedirle a un hermano que pueda leer. ¿Puedo leer, hermano? Adelante, hermana. Bien, dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Amén. Amén. Vamos a poder considerar la nota, hermanos, para poder hacer los comentarios. A ver, vamos a pedirle a Ludmila que nos lea la nota de este día.
En el camino a Efrata, otro crimen nefando manchó a la familia de Jacob, y como consecuencia, a Rubén, el hijo primogénito, se le negaron los privilegios y los honores de la primogenitura. No tengo verdadero fundamento para albergar esperanza con respecto a los que han actuado como pastores del rebaño y durante años fueron tratados con paciencia por el Dios misericordioso, que los guió mediante reprensiones, advertencias y ruegos, pero que han escondido sus malos caminos y han continuado en ellos, desafiando de esta manera las leyes de Dios del cielo al practicar la fornicación. Podemos dejar que se ocupen de su propia salvación con temor y temblor, después de que se haya hecho todo lo posible para reformarlos. Pero en ningún caso podemos confiarle la custodia de las almas, falsos pastores. Amén. Muchas gracias, Ludmila. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿cuál es ese pecado que vino ahora a manchar nuevamente la familia, ¿no? ¿Cuál es ese pecado? Hermano, alguien, bueno, me parece que nadie levanta la mano. Vamos a pedirle a nuestro hermano Claudio Grande a ver que nos dé un aporte con respecto a esta pregunta. Aquí vemos claramente que es el pecado de adulterio, ¿no? Y este pecado lo dejó aparte. Dice que el que adultera peca contra su propia alma, ¿no? Aquí vemos claramente entonces que este pecado es un pecado que lo condena directamente la ley de Dios, ¿no? Bien. Muchas gracias, hermano Claudio. Entonces, ¿qué cosa había pasado acá? Rubén dice que durmió con Bila, ¿no? La concubina de su padre. Pecado de adulterio, pecado de fornicación. ¿Y cómo lo considera esto la Biblia? Dice, es falto de entendimiento. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar? Hermano Lalo, Darío. Adelante, hermano Darío. ¿Por qué hizo esto Rubén? Él pensaba que su padre pronto moriría y él tenía derecho, al ser primogénito, por ley, y también él heredaría, digamos así, las concubinas de su padre, ¿no? Y con ese pretexto él se apresuró y perdió justamente el derecho que él creía tener de heredar su padre, el sacerdocio, bueno, todo lo que heredaba el primogénito, ¿no? Lo perdió todo. Y ahí también hace referencia a los pastores, ministros que caen en esa situación también. No se le puede poner a su responsabilidad la custodia de las almas, como dice acá, ¿no? Deberán luchar para salvarse por sí mismos también, ¿no? Entonces eso fue lo que llevó a Jacob a encontrar una razón aparentemente justificable para hacer lo que hizo, ¿no? Y ahí lo perdió todo en vez de ganarlo. Amén. Rubén. Buen día. Adelante. Buen día. El adulterio es un pecado, pero ¿y la poligamia? También es un pecado, pero sin embargo se la practicaba. Eso por un lado. Y la otra parte que... ¿Se me escucha? Sí. Y la otra parte que no entiendo es la nota que le hace un llamado fuerte a los pastores que practican la fornicación. No sé a qué apunta la hermana White. ¿Habrá habido algún pastor que... Vamos a dar la palabra a nuestro hermano Abel Morales. Abel Morales. A ver, ¿qué dice? Entonces, ¿hay alguna que está haciendo ruido? A ver si podemos... Ahí está. Entonces, el primer punto
El primer punto que tenemos que notar es que había puesto dos preguntas, Guillermo, ¿no? La primera era, Guille. La poligamia. La primera, la poligamia se la practicaba y era un pecado, pero el adulterio... Entonces, la poligamia, la hermana White dice en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo de Abraham, dice que la poligamia había sido practicada de tal manera entre todos los pueblos circunvecinos, de que los hijos de Dios ya no la veían como un pecado. Y en el caso del adulterio sí, no era común de tal manera que había sido dejada de lado como un pecado. Es decir, los dos eran pecados que se practicaban entre los paganos, pero la poligamia ya era tan común que se veía, el adulterio era más escondido, la poligamia era más visible. Por lo tanto, ellos no lo veían más como una cosa así aberrante. En el caso de la nota, que preguntaba también Guillermo, es que aquí se habla directamente de aquellas personas que ocuparon puestos como pastores de la iglesia, pero que cometieron este pecado. Ahora, lo que acá dice es que no los está condenando definitivamente para la eternidad. Está diciendo que la salvación de esa persona tendrá que ser fuera del ministerio. No es que está diciendo que esa persona no será difícil que se salve. Está diciendo, esa persona se puede salvar, pero está estableciendo la doctrina de que una persona que practica eso dentro del ministerio no puede seguir en esa posición, porque seguramente hay muchos casos en que se dejaba pasar, se hacía la vista gorda y se continuaba con el trabajo. Entonces, la persona tiene que ser separada, pero puede obrar, puede trabajar, puede ejecutar todo lo que tenga que hacer para su salvación. Muchas gracias, hermano Abel. Hermano Lalo. Sí, adelante, hermano Darío. Si nosotros leemos el libro ese, Divorcio, Casamiento, ¿se acuerdan ese librito que... sí. En los primeros capítulos nosotros vamos a ver muchas cosas que el Señor le mostró a la hermana White en visión, lo que estaba pasando en las oficinas de Batterclep, entre los ministros que trabajaban ahí, sus secretarias, no sé si alguno ya leyó ese libro, cosas que estaban ocultas a los ojos humanos, pero el Señor lo estaba viendo y el Señor se lo mostró a su sierva, ¿no? En visión. El que tenga ese libro, o búsquelo ahí en la página de internet, puede leer los primeros capítulos, habla sobre esas situaciones que el Señor le reveló a la hermana White. Fue ahí cuando ella escribió también este párrafo que estamos leyendo en esta nota, ¿no? Ahora, también tenemos que ver en el caso de Abraham y otros que cometieron esos errores, tenemos que ver las consecuencias que trajeron. Si las consecuencias son buenas, entonces tenemos que aprobarlo. Si las consecuencias han sido malas, entonces no lo podemos aprobar. Abraham, el Señor le aconsejó que saque a la sierva con su hijo de su casa, ya arregló su situación. En el caso de otros, como David, también sufrió las consecuencias dentro de su familia, Salomón, y todos los que hicieron esto sufrieron las consecuencias. Las consecuencias fueron negativas. Eso indica que Dios no aprueba este tipo de actos, ¿no? Amén, hermano Darío. Entonces, que esto sea una advertencia para cada uno de nosotros, ¿no? Para cada hijo de Dios, a fin de evitar vender la primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? El ser humano muchas veces no mide las consecuencias y Si me permite, pierde mucho privilegio, ¿no? Vamos a pasar a la pregunta C. Dice, en cambio, considerando que Jacob tenía la voluntad de Dios como su mayor prioridad,
¿Cómo fue bendecido tanto con paz como con prosperidad? A ver, vamos a leer Génesis 35, 27 al 29 de nuestro hermano Mario Legarreta. Y Oscar, que lo tengo al frente, me lee Génesis 36, 6 y 7. Hermano Mario. Sí. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Muchas gracias, hermano Oscar. Y Esaú tomó sus esposas, sus hijos e hijas, y todas las personas de su casa, su ganado, sus bestias y todo lo que tenía adquirido en Canaán, y se fue otra vez a otra tierra, distante de su hermano Jacob, porque la hacienda de ellos era grande, y no podían habitar juntos, ni la tierra donde vivían los podía sostener a causa de su ganado. Amén. Entonces, ¿qué cosa pasó? Cuando murió el padre, se quedaron a vivir juntos. Vamos a leer qué dice la nota. Mi hermana Fabiana, ¿puede leer la nota? Sí. Sí, grita. Parece que ella no escuchó. Hermana Fabiana, hermano, ¿puedo leer? Ya. Enseguida va a leer. Dale. Jacob y Esaú se encontraron junto al lecho de muerte de su padre. En otro tiempo, el hijo mayor había esperado este acontecimiento como una ocasión para vengarse, pero desde entonces sus sentimientos habían cambiado considerablemente. Y Jacob, muy contento con las bendiciones espirituales de la primogenitura, renunció en favor de su hermano mayor a la herencia de las riquezas del padre, la única herencia que Esaú había buscado y valorado. Ya no estaban distanciados por los celos o el odio, y sin embargo se separaron, marchándose Esaú al monte Seir. Dios, que es rico en bendición, había otorgado a Jacob riqueza terrenal, además del bien superior que había buscado. Esta separación se verificó de acuerdo con el propósito de Dios respecto a Jacob. Como los hermanos se diferenciaban tanto en su religión, para ellos era mejor morar aparte. Muchas gracias, hermana Fabiana. Entonces, ¿qué cosa pasó con Jacob? Dice acá que Dios le bendijo con muchas posesiones, ¿no? Aumentó su ganado de tal manera que no precisaba tal vez de ayuda externa para obtener sus riquezas, ¿no? Si tenemos algún aporte. Si me permite, hermano. Sí, adelante, hermano. Interesante que nosotros leemos en la historia ellos tanto odio que habían tenido entre hermanos y después terminan sepultando a su padre juntos y ya no había rencores, ¿verdad? Ya había una posición formada de cada uno y diríamos que afortunadamente, o no sé si se llamaba así, Jacob eligió la mejor, que era servir a Dios. Entonces, como diría, en la vida tuvo sus recompensas y terminó sirviendo a Dios en ese momento, ¿verdad? Una cosa interesante que quería agregar a la pregunta anterior. Hermano, la Biblia no es un libro de cuentos de Juana y Barburú.
La Biblia nos cuenta todo, Dios nos cuenta todas las cosas, los males y los bienes, y nosotros debemos aprender de cada una de las cosas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos enseña un hecho interesante. Ellos ya eran ricos los dos, ninguno precisaba de primogenituras económicas ni nada por el estilo. Pero como Jacob eligió servir a Dios, entonces no convenía estar al lado de su hermano, pero se fueron en paz los dos. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. Entonces, sacamos las preciosas lecciones del estudio de esta mañana, ¿no? El progreso de Raquel en este caso, para abandonar los ídolos, que debe ser una lección para nosotros a fin de abandonar todo ídolo que nos aparte de Dios, ¿no? Y luego la advertencia, ¿no? Contra el pecado de la fornicación y el adulterio. Todo pecado trae sus consecuencias, ¿no? Y Dios nos ayude para poder rehuir de este pecado nefando del adulterio y la fornicación, ¿no? Y en la pregunta C, bueno, vemos de que Jacob, habiendo elegido las cosas espirituales, Dios también le bendijo materialmente. Se cumple acá la promesa que hizo Jesús, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. La poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad de la paz de las relaciones familiares. Es decir, no era considerado, los dos pecados no eran considerados de la misma manera. Para ellos se habían olvidado de la poligamia. Le daban mucha atención al adulterio, pero la poligamia se habían olvidado. Pero no dejaban de ser los dos pecados aberrantes. 141 patriarcas y profetas. Pueden registrarlo ahí, hermanos, y poder leer un poco más acerca de eso y tener un conocimiento más profundo de estos temas, ¿no? Bueno, hermanos. También hay que ver el progreso de la luz que Dios nos va dando con las generaciones también, ¿no? Interesante, ¿no? Hay que vivir de acuerdo a la luz que el Señor nos da. Y si